Somos asesinos en potencia. Usted es un asesino en potencia. Y aunque me vea mal, y aunque se sienta ofendido o ofendida, muchas personas creemos que somos más buenos de lo que en realidad somos, de lo que la Biblia dice que somos. Y decimos, pero si yo no he matado a nadie, yo no he robado. Pero la Biblia dice que usted y yo todos los días somos culpables espiritualmente del pecado de asesinato. Permítame explicar un poco. Jesús dijo en su Sermón del Monte: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, el que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. ¿Cuántos de los que estamos viendo este video podemos decir, yo nunca me enojo? Aunque no estallemos por fuera, aunque no lo demostremos, pero muchos somos implosivos y no explosivos. No se nos nota, pero de que nos enojamos, nos enojamos. Bueno, si hasta resentimiento llegamos a desarrollar, quedamos molestos, resentidos, llegamos a desarrollar hasta odio, a sentir odio contra algunas personas que nos han hecho mal. Y dice el Señor que eso es tan grave espiritualmente como aquellos que hayamos asesinado. Y continúa diciendo Jesús, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio ya significa que de la cólera interna ya pasé a una acción externa, ya expreso mi molestia, insultando, agraviando, ultrajando a otra persona. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ahí será culpable o estará expuesto a la llama del infierno. Es decir, es tan grave como un asesinato el hecho de albergar ira, odio, resentimiento en nuestro corazón. Por eso le decía, usted y yo somos asesinos en potencia. Nadie puede decir que está libre del pecado, de la ira, del enojo, del rencor, del odio. Y si incluimos otros pecados también, por ejemplo, Jesús continúa diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Usted y yo diremos, pero si yo no he cometido adulterio, yo he sido fiel. Pero dice, cualquiera que en su mente ya codicie la mujer del prójimo, o vea a una persona y la codiciara en su corazón, es culpable como si hubiera cometido adulterio. Así que ahí ya llevamos dos, donde hemos sido adúlteros y donde hemos sido como el peor de los asesinos. El Señor está dando una lección muy importante, y es que el pecado empieza en nuestro corazón y ninguno de los que vemos este video está libre de pecado. Cuando el Señor Jesús dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron, porque nadie está libre de pecado. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Todos los que estamos viendo este video tenemos el gen del pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo escaparemos de la ira y del juicio divino? Si la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Si cada uno de nosotros merece la ira y la venganza justa de un Dios santo por nuestro pecado. Si nacemos enemistados con Dios, separados de Él, muertos espiritualmente, ¿cómo vamos a hacer para recibir salvación? Y la respuesta es Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo, Él es nuestra salvación. En Números 35 se habla de las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades de las que se les regalaban a los levitas. Usted se acuerda que los levitas no tenían herencia porque su herencia era el Señor, ellos vivían sirviendo al Señor, pero los israelitas al recibir la tierra prometida les iban a regalar ciudades con sus ejidos a los levitas. Pues de esas ciudades de los levitas se iban a apartar 6 ciudades de refugio. ¿Y qué son las ciudades de refugio? Son ciudades donde aquella persona que había pecado por homicidio debía de salir huyendo para que no lo matara el vengador del familiar muerto, ¿verdad? Si usted había cometido un homicidio sin la intención, es decir, sin querer queriendo, sin ser enemigos, usted había matado a alguien, entonces usted podía huir a estas ciudades de refugio y nadie le podía alcanzar ni dar muerte ahí en esas ciudades de refugio hasta que hubiese un juicio justo. Y la congregación iba a escuchar su lado de la historia donde usted explicaba que usted no había sido por enemistad que había matado, que había sido un accidente, ¿verdad? Y que entonces a usted le podían salvar de morir, ¿verdad? Ahora, si se comprobaba que el homicidio se había hecho
de manera premeditada y con una motivación malvada en su corazón por una enemistad, entonces la ley iba a caer sobre el homicida. Pero las ciudades de refugio eran lugares donde podía huir el homicida que lo había hecho sin querer. De la misma manera, Cristo es nuestro refugio. Cuando nosotros hemos pecado, pero hay arrepentimiento en nuestro corazón, podemos correr a Cristo y ahí escaparemos de la ira divina, del juicio de Dios. No caerá sobre nosotros porque Cristo ha pagado por cada uno de nuestros pecados. De las ciudades de refugio aprendemos que en Jesús tenemos refugio por nuestras faltas. En Jesús, cuando hay arrepentimiento sincero, y ese lo da el Espíritu Santo, en Jesús recibimos perdón de nuestros pecados. En Jesús somos reconciliados con Dios. Él, dice la Biblia, es nuestra propiciación. ¿Y qué quiere decir propiciación? Que la ira santa de un Dios justo ha sido aplacada en la persona de Cristo. Él en la cruz pagó por la maldad y la culpa de nuestros pecados. De manera que ahora, en el nombre de Cristo, nos podemos acercar a Dios y Dios ya no está enojado contra nosotros, a pesar que hayamos cometido pecado. ¿Cómo se llama eso? Igual a las ciudades de refugio, que el Señor ha sido propicio con nosotros y Él ha expiado nuestras culpas. Ahora nosotros nos podemos acercar libremente y gozamos no de la ira, sino del favor de Dios, de la bendición de Dios. Usted se puede acercar hoy reconciliado con Dios como un hijo, como una hija de Dios, si se acerca a través de la persona de Cristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestra ciudad de refugio. ¿Cómo podemos vivir este mensaje en la práctica? Primero, pídale al Señor que le ponga verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Esa es la clave para poder acercarse a Cristo. Nos acercamos a Cristo con un corazón contrito y humillado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Pero debemos de venir con un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento reconoce su pecado. Le duele haberle fallado al Señor. Y tiene el deseo de ya no seguir en las mismas. Pero solo Dios puede dar ese verdadero arrepentimiento. Lo mismo cuando oramos por un ser querido, por un hijo que anda en malos pasos. Señor, dale verdadero arrepentimiento. Dale la fe para creer en ti. Es como que alguien vaya a la ciudad de refugio. Así que lo pido para mí y lo pido para mis seres queridos. Oro antes de hablarle a alguien de Jesús, que el Señor le ponga verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Lo segundo, vayamos a Cristo diariamente para perdón de nuestros pecados. Es cierto que una vez y para siempre Él ya nos perdonó. Ese es un perdón judicial que el Señor nos ha otorgado. Pero ahora podemos recibir diariamente su perdón paternal. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Nunca dejamos de ser hijos, no interrumpe nuestra relación con Dios. Seguimos siendo hijos, pero somos como el hijo pródigo, que se ha alejado. Él seguía siendo hijo, pero había interrumpido su comunión con Dios, con el Padre. No estaba en ese momento disfrutando de las bendiciones de la casa de su Padre, de la compañía, de la presencia de su Padre. Así es el pecado, separa nuestra comunión. Pero cuando diariamente vamos al Señor, estamos yendo a esa ciudad de refugio, recibimos el perdón paternal de parte de Dios. Y ahí en ese perdón tenemos esa comunión restaurada con Dios y nos podemos gozar en Él. Y en tercer lugar, contémosle a todas las personas que Cristo es salvación, que Cristo es perdón, que Cristo es nuestro refugio eterno, que no importa lo grave, no importa lo malo que hayamos hecho, en Él tenemos el gozo de la salvación, el perdón y la vida eterna que jamás nos serán quitadas, porque Cristo es refugio eterno.